El tema que voy a compartir con ustedes hoy lo he titulado Conocer a Dios para darle más luz al sentido del sufrimiento humano. Cuando llega el final de la prueba, Dios rompe el silencio y le habla a Job desde un torbellino, una tempestad, una tormenta. Hoy hablamos de un tornado. Esos tornados que, sobre todo, son muy bien conocidos en los Estados Unidos. Job capítulo 38, versículo 1. Dios se le aparece visiblemente a Job en una nube oscura y espesa con relámpagos, truenos y un viento fuerte, como lo hizo con el pueblo de Israel cuando les dio los 10 mandamientos al descender sobre el monte Sinaí. Ustedes pueden hacer esta lectura en el libro del Éxodo, capítulos 19 y 20, y corroborarlo. Cuando un hombre o una mujer que ama a Dios y obedece su palabra está pasando por una prueba tan difícil como la de Job, quizás menos difícil, es muy difícil darle la talla a Job en los sufrimientos. Es decir, que alguien haya tenido sufrimientos como los de Job, un hombre o una mujer que aman y buscan a Dios. Esto es una experiencia sin igual en cualquier ser humano, en la historia de la Biblia. Entonces, cuando un hombre o una mujer que ama a Dios y obedece su palabra está pasando por una prueba tan difícil como la de Job, necesita experimentar a Dios de una manera palpable para eliminar toda duda. Es que efectivamente, amados amigos, cuando estamos pasando por sufrimientos graves, sufrimientos que van en aumento a través del tiempo, de todo tipo, de toda índole, como lo aprendemos en el libro de Job, quienes han pasado por este tipo de sufrimientos, y puedo hablar porque yo he pasado por sufrimientos muy graves también, lo que experimentamos son las dudas, lo más fuerte que vivimos, los que amamos a Dios y lo amamos con conocimiento de la Biblia. Porque hay mucha gente que no tiene conocimiento de la Biblia y están fuera de concurso. Pero los que conocemos a Dios a través de la Biblia, las Sagradas Escrituras, lo amamos y por la gracia de Dios nos hemos esforzado en serle fieles, leales a sus enseñanzas, a sus mandamientos. Cuando nos llegan pruebas duras y difíciles, de grueso calibre como las vivió Job, parecidas, cercanas o parcialmente parecidas, somos asaltados principalmente por la duda. La duda a veces de la existencia de Dios, la duda de la justicia de Dios, de la soberanía de Dios, del poder de Dios, del amor de Dios. Y nos preguntamos sobre la teoría de la retribución. Si lo que nos está pasando es por causa de nuestros pecados o es una prueba de Dios. Algo así semejante lo viví al empezar este camino cuando tenía 22 años de edad. Sigamos aquí en lo que escribí para ustedes. Dios se dirige a Job con una serie de preguntas, las cuales obviamente él no puede responder, porque está desbordado ante la sabiduría de Dios. Estamos hablando del capítulo 38 hasta el capítulo 41, donde Dios le hace una serie de preguntas a Job
que él no es capaz y no sabe responder. Y Dios lo desborda y lo sobrepasa con la sabiduría, el cual le habla desde la sabiduría de la naturaleza, tal y como lo hizo desde la época prehistórica hasta hoy a las personas que no tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra por medio de los profetas o las sagradas escrituras, la Biblia. Recordemos que Job pertenece al periodo patriarcal contemporáneo de Abraham y mucho antes de que naciera Moisés. Esto para ubicar una vez más, ubicarles a ustedes, y que antes de la ley de Moisés, los hombres se regían por la ley natural, por el conocimiento de Dios a través de la creación. A veces Dios podía dirigirse a alguien a través de sueños, a través de visiones. Y había una tradición oral que se iba pasando de generación en generación, desde los días de Adán, desde los días de Noé, y de estos hombres de Dios desde la antigüedad. Les recuerdo que Job está situado en un contexto de creyente universal, un creyente universal que no se le ve inscrito en ninguna de las líneas de la descendencia del pueblo de Israel, pero él está en ese mismo entorno geográfico, cultural. En ese tiempo, Dios hablaba a todos los hombres por medio de la creación, a través de la naturaleza, como ustedes pueden leer en sus casas en Romanos 1, 18 al 32, o también leyendo el libro de la sabiduría, los capítulos 13, 14 y 15. Les recuerdo que este libro solo está en la Biblia católica. Es así como Dios da respuesta hablando poéticamente a Job desde la naturaleza, asombrándolo con su sabiduría en estos capítulos 38 al 41. Entonces Dios empieza a describir con lujo de detalles todo lo que es la obra de la creación. Le habla de los cielos, le habla de la tierra, le habla de los animales, le habla sobre las nubes, sobre el viento, y le da sobre el agua, da toda una información formidable, sorprendente para el tiempo de Job. Es increíble todo lo que allí está descrito poéticamente. Y finalmente Dios le habla a través de los animales y le describe los animales, y a través de ellos le da enseñanzas que son significativas e importantes para Job. Lo que más desconcertado tenía a Job era su silencio, el silencio de Dios. Él quería que Dios le hablara, así fuera para castigarlo por sus atrevidas palabras en defensa de su integridad. Job no tenía ni la más remota idea del riesgo que Dios estaba corriendo con él. Todo lo que Dios estaba jugando en esa apuesta contra Satanás, y cómo Dios juega limpio. Sí, Dios juega limpio. No le pudo decir a Job que Satanás lo había acusado de interesado, de profesar una falsa adoración, un cariño inauténtico a su creador, el cual tenía que ser puesto a prueba. Si Job hubiera sido advertido por Dios, el triunfo de Dios no hubiera sido sobresaliente, como lo hemos dicho. De modo que el silencio de Dios hacía parte fundamental de la prueba de fe, confianza, perseverancia y paciencia de Job. Amigos,
Cuando estamos pasando por pruebas, ustedes lo saben, los entendidos en esta materia, los que llevan años caminando con Dios desde la Biblia, saben que han sido puestos a prueba, como lo he sido yo, y saben que lo más difícil de todo para nosotros soportar no son nuestras enfermedades, no son nuestras situaciones económicas apretadas y a veces apretadísimas, no son las persecuciones de nuestros enemigos y los miedos que vivimos de toda índole, incluso los ataques de Satanás directos y abiertos contra nosotros. Lo más duro para sobrellevar para un creyente que está creciendo en amor al Señor, obedeciéndole, es el silencio de Dios. Lo que más anhelamos es que Dios nos hable, que Dios nos diga que Él está con nosotros, que Él nos ama, que Él está con nosotros y que esto que está pasando, Él lo está permitiendo para nuestro provecho. Si Dios nos dice que Él está con nosotros y que nos ama y que lo que nos está pasando no es un castigo por nuestros pecados, para nosotros ya eso es alivio total, consuelo total, esperanza total, no hay problema. Es más, si Dios nos dice, como al rey David, que lo que nos está pasando es consecuencia de nuestros pecados, pero que Él nos ha perdonado y que vamos a salir de esa, para nosotros eso es lo importante, y así nos vengan más sufrimientos y más problemas, no nos importa pasar por lo que sea, morir incluso, sabiendo que estamos agradándole a Dios y que Dios se complace en nosotros, no importa los sufrimientos que estemos pasando. Una paciencia que una mirada simple no puede entender. Sí, la paciencia de Job, que fue puesta a prueba. Porque Job no fue capaz de aguantar sus sufrimientos sin quejarse, sin hacer reclamos justos, sin defender su causa ante el Tribunal Supremo. El estado de angustia, desesperación, aflicción, dolor y tormento en todo el organismo biopsicológico de Job era indescriptible, sin otro referente para su tiempo de comparación. Job estaba completamente a oscuras en medio de su prueba, lejos de imaginarse lo que realmente estaba sucediendo, de dónde provenía la crueldad con la que estaba siendo tratado por un enemigo totalmente desconocido y oculto a sus ojos. Tú y yo sabemos desde el primer capítulo de Job y el segundo, todo lo que le esperaba a Job y todo lo que le está pasando a Job en todos estos capítulos, que él piensa que su verdugo es Dios, que su enemigo es Dios, que su adversario es Dios, en toda su oscuridad y su inocencia, su ignorancia, porque en el tiempo de Job, todo lo que sufrían los hombres por cuenta del diablo y de Satanás permanece oculto a sus ojos, invisible a sus ojos, desconocido para él, como muchas historias de nuestro tiempo, en las que encontramos a hombres y mujeres sufriendo terriblemente, y esos hombres y esas mujeres muchas veces no saben, la mayoría de las veces no saben que no se están enfrentando a seres humanos, sino que se están enfrentando a poderes invisibles, malignos, perversos y crueles espirituales, que hacen terrible maldad con el permiso de Dios, con el consentimiento de Dios, en los que aman a Dios y buscan a Dios, porque hay muchos cristianos, buenos cristianos, que conocen la Biblia, pero infortunadamente están en una iglesia cuya teología
niega incluso la existencia de Satanás, del diablo, para favorecer más al mismo diablo, que es el que está en la mente de esos teólogos, de esos exégetas, de esos eruditos, poniéndoles pensamientos de que él no existe y dándoles tesis y argumentos científicos para hacer que los creyentes de su iglesia no descubran que Satanás existe, tan malvado, tan perverso como la Biblia lo enseña. Pero estos ministros, estos predicadores, estos representantes de Cristo solo tienen una mirada parcial, sesgada de la Biblia, porque no han tenido intimidad y experiencia con Dios, y todo lo que han hecho es estudiar a Dios en los libros o estudiarlo en sus tradiciones vacías religiosas. La paciencia de Job, de la cual él es el mejor modelo y ejemplo para los creyentes de todas las épocas, de acuerdo con Santiago 5:11, no es la de no desesperarse ni quejarse, sino la de ser capaz de no maldecir a Dios, de no hablar mal de Dios, evitando así caer en la tentación del diablo, porque era lo que Satanás quería, que Job maldijera a Dios. Recuérdenlo, eso es clave en el libro. El cual lo acechaba día y noche a Job, como un león hambriento que buscaba devorar su alma, de acuerdo con Primera de Pedro 5:8. Job se sostuvo y se contuvo de maldecir a Dios, a pesar de haber estado completamente a oscuras en la ignorancia de su entendimiento. Jamás se imaginó que estaba en medio de semejante apuesta entre Dios y el diablo, y que él había sido escogido antes de que el diablo existiera, antes de la creación del universo, para glorificar a Dios en medio de su terrible sufrimiento, permaneciendo firme, adorando y bendiciendo a Dios, porque Dios lo necesitaba y Dios necesitaba escribir la historia de Job para ti, para mí y para los creyentes de todos los tiempos, conservando Job su integridad, apartado su corazón de maldad y rebeldía contra un Dios que le había tratado injustamente, entre comillas, porque no era Dios, sino Satanás, devolviéndole mal a Job en lugar de bien, tratándole como al peor criminal sin haber cometido ningún delito contra las leyes de Dios, porque Job pensaba que todos sus sufrimientos provenían de su creador. Otro error. Error terrible, pensar que nuestros sufrimientos vienen de nuestros pecados siempre. Error terrible, pensar que nuestros sufrimientos provienen directamente de Dios. Aunque Dios nunca le da a conocer a Job su inocencia y que realmente no fue él el que le quitó todos sus bienes, la vida de sus 7 hijos y sus 3 hijas, además de la salud y todos sus terribles sufrimientos, los cuales habían aumentado con el correr del tiempo, Job se sintió completamente tranquilo cuando Dios le habló desde el torbellino. Y ni siquiera le importó que Dios lo sanara, lo restaurara de nuevo, devolviéndole todo lo que había perdido. No, amigos, ustedes pueden leer el libro de Job y pueden leer al final esos capítulos 38, 39, 40, 41 y se van a dar cuenta que Job está babeando, está maravillado ante Dios y se le ha olvidado su enfermedad, sus llagas,
desde la planta de los pies hasta la cabeza, que las tiene, Dios hablándole y los gusanos comiéndose a Job. Pero Job en ese momento ya no le importaba su enfermedad, su hedor, sus humillaciones, sus sufrimientos, su pobreza. A Job no le importaba en ese momento nada, porque Dios le había hablado, había roto el silencio y le estaba enseñando sabiduría, le estaba impartiendo conocimiento. Entonces a Job ahí no le importó para nada seguir con la enfermedad, con la miseria, con la pobreza, con la humillación, con el rechazo de la gente. A Job no le importó en ese momento pasar por lo que fuera, porque Dios le habló y eso le da absoluta paz, absoluta tranquilidad al creyente que sufre, saber que Dios le habla en medio del sufrimiento, que Dios está con él. Te lo digo yo, que lo he experimentado muchas veces en todos estos años de buscar de Dios y de pasar por sufrimientos. Entonces, cuando Job escuchó a Dios y pudo sentirse escuchado y hablarle a su creador, él no le hizo la petición de sanarse o recuperarse económicamente. Más bien se arrepintió de haber dicho tonterías y torpezas contra Dios en medio de su ignorancia y lógicamente bajo la presión que ya sabemos que vivió de todas las circunstancias externas, internas, pero sobre todo la mayor presión que ejercía Satanás para llevar a Job a maldecir a Dios, propósito que jamás logró. Escuchamos las primeras y las últimas palabras, escuchemos las primeras y las últimas palabras de Job cuando ya tiene a Dios cara a cara, frente a frente, desde el torbellino hablándole. Job, capítulo 42, versículos 1 al 6, dice, y son las últimas palabras de Job en el libro. Entonces Job le respondió a Dios: reconozco que tu gran poder nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Repito, reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Aunque Job no sabía qué había detrás de cámaras, Job se queda admirado y sabe que Dios es el Todopoderoso, que tiene todo bajo control. Y tú y yo vimos que tiene bajo control al peor enemigo del hombre, a Satanás. Le pone límite. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Dios llevó a cabo sus planes de dejar para ti y para mí esta historia en la Biblia para consolarte, instruirte, ilustrarte, iluminarte, enseñarme a mí, para que conozcamos a Dios y que conozcamos todas las cosas que se pueden mover contra nosotros y a favor nuestro en medio de nuestros sufrimientos, batallas y luchas, en medio de la sobrevivencia humana y todos los problemas y las dificultades en todas las áreas, desde nuestro propio organismo biopsicológico, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, pero también la extensión de nuestro cuerpo y todas las cosas que nos pertenecen, la familia, los amigos, los bienes materiales, el empleo, el trabajo, la recreación, la salud, la honra, la buena fama, el buen nombre, el prestigio, las relaciones interpersonales. Todo esto, amigos, como aquí queda bien retratado, bien reflejado en todo lo que pasa entre el bien y el mal, la lucha entre el bien y el mal, toda esa lucha, todos esos sufrimientos tan terribles por los que también tú puedes estar pasando, pero que Dios te está hablando a través de estos secretos del Evangelio.
Tú preguntas quién soy yo, que siendo un ignorante, dice Job, he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Tú dijiste, ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Eso es lo que dice el capítulo 38, desde el versículo 2 y siguientes. Job 38, 2 y siguientes. Entonces Job recuerda cuando Dios le empezó a hablar, que le dijo, ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar, porque ya has hablado mucho y has hablado torpemente. Yo sé, por tu ignorancia. Lo que antes sabía de ti, dice Job, era lo que me habían contado. Pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Miren este versículo tan interesante, que hace parte de los versículos 5 y 6 de cualquier traducción, porque esta es una paráfrasis, esta es la traducción en lenguaje actual, que sintetiza los últimos dos versículos. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Amados amigos, lo que ustedes conocen de Dios es lo que les dijo el abuelito, la abuelita, lo que les habló su mamá o su papá, lo que les dijo algún catequista con un desorden de vida, lo que les dijo algún catequista con cualquier desorden de vida, como los hay tantos en tantas iglesias. ¿Quién te habló a ti de Dios? ¿Tus antepasados, tus ancestros, tus vecinos? ¿Es lo que sabe la gente alrededor tuyo? ¿Es la religiosidad popular? ¿Es la religiosidad popular de apariciones en humedades de paredes, en buñuelos y en empanadas, en árboles, de cosas que parecen ocultas, secretas, apariciones realmente de Satanás para desviar tanto a la gente y desenfocarlos de su atención en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? Pues bien, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Amados amigos, a mí me habló mi madre de Dios. Ella me catequizó, me instruyó. Y ella me habló de la existencia de un Dios creador. Pero me enseñó muchas cosas desde su ignorancia, equivocadas. Una vez que yo empecé a leer la Biblia, tuve que comenzar a desechar muchas tradiciones, costumbres y enseñanzas de mi madre, contrarias a las enseñanzas de Jesucristo. Eso le pasa a Job. Job había oído hablar de Dios. Sus antepasados le hablaron de Dios. Su padre y su madre, su abuelo y su abuela, su bisabuelo y la bisabuela le hablaron a Job. Los vecinos le hablaron a Job de Dios y le dijeron algunas cosas de Dios. Y Job creía que conocía a Dios, pero realmente era un gran ignorante, como lo está describiendo aquí en este capítulo 42, los versículos 1 al 6. Pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Job pasa de haber oído hablar de Dios por tradición, por costumbre, de haber crecido en la religión de su papá, de su mamá, de sus antepasados, que le hablaron por lo menos de la existencia de un creador, pero le enseñaron muchas cosas equivocadas sobre Dios por ignorancia, como me pasó a mí y como te puede pasar a ti si te pones a leer la Biblia y a verificar lo que sabes de Dios y lo comparas con lo que la Biblia te enseña sobre Dios, para que puedas decir, ahora mis ojos te han visto, porque yo había oído hablar de ti, yo sabía de ti por lo que me habían contado, pero ya no es por lo que me habían contado. Lo importante es
que yo te he experimentado. Te estoy viendo, te estoy escuchando y he llegado a conocerte verdaderamente. Así es, amados amigos. Si tú quieres conocer verdaderamente a Dios, debes acercarte a Él siguiendo las instrucciones de la Biblia, como lo hice yo y como lo han hecho tantos. Y si sigues las instrucciones de la Biblia, vas a llegar a experimentar a Dios de manera viva, real, pero también vas a pasar por pruebas, por sufrimientos, por dificultades, en medio de los cuales Dios te mostrará su gracia, te mostrará su poder y hará milagros en la vida tuya. Cuando enfermes, te sanará. Cuando te enfermes gravemente, Él dejará que te enfermes gravemente como Job para poder hacer el milagro de sanarte, de levantarte. Él te permitirá tener situaciones económicas duras, difíciles, que jamás las hubieras tenido si no hubieras buscado de Dios, para mostrarte que Él te provee, que Él te cuida, que Él te bendice, que Él hace milagros en tu economía. Y Él te salvará de peligros, de amenazas y de enemigos que te vas a levantar por causa de Dios, por causa de entregarle tu vida y buscarlo, como yo me he ganado enemigos terribles por buscar del Señor. Pero Él me ha librado de peligros de muerte, de amenazas, de acechanzas. A mí me han colocado un machete así a la altura del cuello, amigos, a medio metro de distancia, para que deje de predicar la palabra. Me amenazó la guerrilla hace muchos años también en el departamento de Córdoba. Y tengo enemigos por doquier, y tengo enemigos religiosos, ministros, representantes de Cristo en algunas iglesias que me odian y me aborrecen por predicar como tú me escuchas predicar la palabra de Dios, por no reproducir sus tradiciones, sus mentiras, sus engaños, sus falsas enseñanzas en nombre de Dios y de la Biblia. Es así como Job va a reconocer que no basta solamente creer en la existencia de Dios o saber algunas cosas sobre Dios que nos han enseñado nuestros antepasados y ser una buena persona siguiendo una tradición o costumbre religiosa de nuestros ancestros o antepasados, como era el caso de Job, el cual había oído hablar de Dios. Él necesitó padecer para experimentar finalmente en el proceso de sus sufrimientos que Dios habla con el hombre de manera tangible, palpable, visible, y que solo en el sufrimiento, en la adversidad, en el dolor, en las enfermedades, en las persecuciones, en los fracasos, en las quiebras económicas, en las amenazas y en medio de los miedos y de los terrores de día y de noche, Dios está ahí, a veces en silencio, a veces la mayor parte del tiempo en silencio, pero cuando sientas que ya no aguantas más, que ya no eres capaz de más, Dios rompe el silencio como con Job y te habla de una o de otra manera y se hace palpable, tangible, visible delante de tus ojos, delante de tu mirada, en tu corazón. La mayoría de las personas creyentes en Dios se forman con haber oído hablar de Dios a sus padres, catequistas o ministros de algunas iglesias que también lo que saben de Dios ha sido por tradición de sus antepasados, los ministros. Eso es todo lo que saben de Dios. Todavía son esos niñitos que fueron llevados desde niños por papá y por mamá, pasaron por una facultad de teología, por una universidad que no tiene tampoco sus maestros, tampoco tienen experiencia de Dios y están reproduciendo una traducción centenaria y milenaria que no aprovecha para nada a la relación con Dios. Han oído hablar de Dios desde la religiosidad popular o desde la teología de un seminario o de una facultad de teología de una universidad, pero no han tenido experiencia personal con Dios. Hay que tener experiencia personal de Dios con Dios para ser capaz de dar la vida por Él, como yo he expuesto la vida muchas veces por la causa de Cristo,
que no es para mí una hipótesis, una teoría, sino una realidad que he verificado muchas veces. Y por eso estoy dispuesto a hacer lo que sea por él. Pero estos ministros, estos padres de familia, estos catequistas, no han tenido experiencia personal con Dios y no han encontrado, por lo tanto, a Dios que les habla en el torbellino o desde la tempestad de sus problemas. Queridos amigos y amigas en el Señor Jesucristo, les espero mañana a las 5 de la mañana en el último tiempo de oración fuerte por los enfermos y todo el día en los distintos encuentros hasta que nos veamos nuevamente mañana en este horario para que sigamos hablando de los secretos de Dios y el sentido del sufrimiento humano. Les amo en Cristo. Feliz noche.